Bienvenidos, ingeniero Jorge Vicapome y compañeros en general. En esta oportunidad vamos a explicar el resumen del libro Cadena Crítica, realizado por el autor Eliyahu Goldberg. Bueno, el libro se centra fundamentalmente en dos escenarios, que es la empresa GeneModem y la escuela de negocios. Bueno, el principal problema que tiene esta empresa es la larga producción de fabricación de los modems. Entonces, en los cuales Mark, Ruth y Fred serán encargados de solucionar este problema. Para ello, ellos acuden a la escuela de negocios y el decano es Page. Bueno, Jim es parte de la escuela de negocios, el cual le di que realice el curso de maestría, de gestión de proyectos, en el que Mark, Ruth y Fred asistirán. Bueno, en la primera clase, Rick señala que el principal problema de los proyectos es de que no se llega al presupuesto planteado en un comienzo, ¿no? Y que también se pasa del tiempo del proyecto, y asimismo tenemos el último problema planteado en esa clase es que llega a la conclusión que también estos dos generan una baja calidad de proyecto. Para la clase 2, un proyecto llamado Nuevas Instalaciones de Producción en Malasia, donde este proyecto tiene todos los problemas ya señalados, y lo más representativo es que este proyecto tuvo un aumento de 16.2% del presupuesto y también los retrasos debido a los cambios climáticos y a sus proveedores. Asimismo, este proyecto no llegó al alcance deseado, y el alcance está en función a la incertidumbre. Bueno, y mediante una curva de Gauss podemos identificar el proyecto, la incertidumbre y el éxito. La incertidumbre es alta al inicio de un proyecto y el éxito es casi nulo. Mientras se va desarrollando el proyecto, la incertidumbre y el éxito van variando. Bueno, para contrarrestar la incertidumbre es necesario aumentar la seguridad. Y a esta seguridad nosotros le llamamos colchón de tiempo. Bueno, mediante una conversación, Jim y Rick llegan a la conclusión que generalmente muchas empresas se dedican a ahorrar dinero, pero eso no es la base. La base es generar dinero en un proyecto. Asimismo, también llega a la conclusión que disminuir el presupuesto significa duplicar esta seguridad o colchón de tiempo. En la clase número 3 vamos a hablar sobre las técnicas de PERT y Gantt. ¿En qué consisten las técnicas de Gantt? Las técnicas de Gantt nos ayudan a definir tareas, actividades y etapas del proyecto y a establecer las dependencias existentes. A través de este diagrama de Gantt, en el diagrama de PERT vamos a establecer relaciones a partir de estas interdependencias. Como vemos aquí, estas interdependencias nos van a ayudar a estimarlo, a determinar los mecanismos de control que nos ayudan a determinar o medir el avance del proyecto. Es decir, acá tenemos un diagrama de Gantt y esas son las actividades. Tenemos una actividad B, una actividad A y una actividad B. Es decir, si nuestra actividad A se demora 10 días, nuestra actividad B va a demorar unos 10 días para iniciar esa nueva etapa. Es decir, a mayor retraso en una actividad, hay una implicancia en que la ruta crítica sea mayor, es decir, el tiempo de la ruta crítica será mayor. Como siguiente paso tenemos una exposición que la hizo un profesor de la Escuela de Negocios, Johnny, que habla sobre la teoría de las restricciones. ¿En qué consiste la teoría de las restricciones? Su nombre viene del acrónimo en inglés TOC, que tiene como elementos el cuello de botella, longitud de soga y el amortiguador. ¿Por qué se entiende por cuello de botella? Como podemos ver, este es nuestro cuello de botella, cuya capacidad no es suficiente para producir las cantidades necesarias del proyecto. Por ello, este recurso nos impide obtener dinero a través del proyecto. y la longitud de soga es el tiempo de preparación para pasar de una actividad a otra.
El siguiente, como pasos en el periodo de restricciones tenemos, como primer paso es identificar las restricciones, en este caso nuestra restricción sería nuestra ruta crítica, explotar las restricciones, subordinar las restricciones y elevar las restricciones. Y acá se ve un proceso iterativo, que son identificar, explotar, subordinar y elevar. Como consiguiente pasaríamos a la parte donde se explica el mecanismo para desperdiciar los márgenes de seguridad. ¿Por qué margen de seguridad? Al inicio de un proyecto, como nosotros sabemos, la incertidumbre de un proyecto es mayor. A medida que pasa el tiempo, esta seguridad va a ser menor. ¿Pero por qué? Esto es porque se da un margen de seguridad al proyecto, pero se desperdicia a través de 3 mecanismos que voy a explicar a continuación, que son el síndrome del estudiante, tareas múltiples y dependencia entre los pasos. ¿En qué consiste el síndrome del estudiante? El síndrome del estudiante consiste en que, bueno, les voy a dar un ejemplo. A nosotros nos dan una tarea para terminarla en una semana, para presentarla la siguiente semana. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos usualmente? Lo que nosotros hacemos usualmente es dejar para un día antes o 2 días antes esa tarea que teníamos para realizarla en una semana y trabajamos bajo presión. El siguiente mecanismo es las tareas múltiples. Las tareas múltiples tienen una mayor notación en el cuello de botella. Es decir, nosotros tenemos 3 proyectos. Tenemos el proyecto A, el proyecto B y el proyecto C. Cada proyecto tiene una duración de, digamos, 10 días, como se ve acá. Entonces, ya que nosotros estamos saturados de un montón de proyectos, lo que se hace es, pasas de un proyecto A un proyecto B, a un proyecto C, y luego vuelves a pasar al proyecto A, al proyecto B y al proyecto C. ¿Eso qué implica? Que hay una mayor demora en la ruta crítica del proyecto. ¿Por qué? Porque para tú empezar una nueva actividad, tú tienes que prepararte previamente para hacer todo lo necesario para ese proyecto, haciendo que la duración de tu proyecto, que pases de A a A, la duración de tu proyecto se duplica, es decir, que ya no sean 10 días, sino sean 20 días. Esto hace que se demore la ruta crítica del proyecto y que terminemos en un plazo establecido al mayor. Y como consiguiente, dependencia entre los pasos. ¿Esto qué implica? Para pasar nosotros de una actividad a otra tenemos que determinar la primera actividad. Y eso va a hacer que al no terminar esa primera actividad tengamos retrasos en las siguientes actividades. A continuación voy a hablar sobre ese esquema que explica el flujo de material. Porque es importante para nosotros para terminar en el tiempo establecido, tenemos que establecer un adecuado flujo de material al proyecto. Es por eso que tenemos que pasar de la materia prima a través de ciertos equipos hasta llegar a un producto determinado. Pero ¿qué pasa si se presenta la ley de Marx en nuestro proyecto? Entonces va a hacer que esta máquina falle y por consiguiente la eficiencia de nuestra producción va a disminuir. Es decir, que va a llegar un momento que este equipo no se va a abastecer, entonces va a dejar de funcionar y este va a tener que trabajar por eso y así sucesivamente. Entonces la eficiencia y la ruta crítica de nuestro proyecto va a disminuir. Entonces en el libro se propone una solución, que es que nuestro flujo de material, la materia prima sea unida por un eslabón, es decir, que trabaje en un ritmo constante. Y ese equipo que puede estar dañado trabaje al ritmo del cuello de botella. Y así no se alargue el proceso de producción y nuestra ruta crítica no sea tan larga. A continuación voy a hablar sobre las actividades y los amortiguadores. En este caso tenemos 4 actividades, que son la actividad 1, la actividad 2, la actividad 3 y la actividad 4. Usualmente nosotros en cada actividad establecemos un amortiguador. Es decir, nosotros usualmente digamos que terminaríamos una actividad en una semana y lo que hacemos es multiplicar por un factor de amortiguamiento, un factor que nos dé chance a nosotros ante cualquier eventualidad terminar ese proyecto. Por eso es que lo que se propone en el libro es reducir el tiempo de estimación del tiempo de entrega y establecer un amortiguador al final del proyecto. Es decir, acá se establece una relación frecuencia-estimación donde nosotros vamos a estimar la duración de cada proyecto según el 50% de probabilidad que se obtiene. Es decir,
Si acá teníamos que íbamos a terminar en 10 días, acá se terminará en 5 días, 5 días, 5 días y 5 días, y se va a establecer un amortiguador final del proyecto, que hará que nuestro proyecto disminuya drásticamente en el tiempo de duración del proyecto. A continuación voy a pasar a explicar las conclusiones de nuestro resumen del libro. Como primera conclusión tenemos que usar la cadena crítica en los proyectos nos ayuda a reducir el tiempo de duración del proyecto. Además produce que los intereses de la empresa vayan en una misma dirección. Además nos ayuda a potenciar las capacidades de la empresa. A continuación veremos la aplicación de todos los conceptos de cadena crítica en la empresa exportadora Paraíso EIRL. En este caso vamos a analizar el primer concepto que se nos muestra en el libro, que para resolver un conjunto de procesos es necesario prepararnos y entender solo parte del problema, porque casi siempre es imposible resolver todo al mismo tiempo. En este caso hemos identificado las principales actividades de Paraíso EIRL. Tenemos como principal actividad para el proceso de fabricación de tablillas de madera, que vendría a ser la tala de árboles. La tala de árboles generalmente está basada en la utilización de maquinarias pesadas para el transporte de los troncos. Se utiliza los castillos y las motosierras para poder cortarlos. Después tenemos el proceso de transporte de los troncos. En este caso se utilizan unas pequeñas grúas, unas pequeñas máquinas que ayudan a subir el tronco encima de la plataforma de los trailers. A veces se utiliza trailers de 2, 3 y hasta de 4 ejes, dependiendo de la carga. Algunos trailers suelen tener capacidad para 3 o 4 troncos de madera. Después de este proceso tenemos el proceso de tronzado, que se basa principalmente en el corte de todos los troncos en medidas más trabajables, generalmente de 1 metro, de 2 metros y hasta de 3 metros. Con ayuda de una sierra mecánica se hace el corte de todos estos troncos. El siguiente proceso es el secado y el cepillado de la madera. En este caso, lo que se realiza es el corte de los troncos en figuras rectangulares llamadas tablones, que también vienen a estar dadas por medidas de 1 metro, de 50 centímetros y hasta de 2 metros. Después tenemos el aserrado y el acabado, que a su vez cuenta con subprocesos que a continuación voy a detallar. Finalmente se tiene el proceso de exportación. La empresa Paraíso EIRL tiene como principales clientes en Europa y Japón. Bien, haciendo el análisis del libro Cadena Crítica, hemos identificado nuestra ruta crítica dentro del aserrado y acabado, puesto que todos estos subprocesos demandan más tiempo en la elaboración del producto final. Dentro de esto tenemos la selección de la madera, tenemos el corte, aquí tenemos el biselado, tenemos el laqueado y finalmente tenemos el secado de las tablillas de madera. Bien, en la selección de la madera se tiene a un grupo de personas quienes identifican qué maderas están óptimas para pasar a los siguientes procesos. Las personas quienes realizan la selección se basan en básicamente ver las medidas de la madera, las características principales. En relación al corte, las personas quienes trabajan en esta área se dedican a cortar en medidas precisas que vienen predeterminadas por los pedidos de los clientes. El biselado es una actividad que consiste en ranular la parte de la esquina de las tablillas para que puedan encajar unas con otras. El laqueado consiste en embadurnar todas las tablillas para cubrirla de la humedad y también para darle un buen acabado. En el proceso del secado, un grupo de personas trasladan las maderas ya laqueadas
hacia la intemperie. En este caso, como la exportadora Paraíso se encuentra en Puerto Maldonado, utiliza los rayos del sol para hacer el secado. En épocas de invierno se utilizan hornos grandes para que se pueda realizar óptimamente este proceso. Bien, con la ayuda de Pareto hemos identificado que en selección y en corte se encuentran los principales problemas que deberíamos solucionar para tener una buena gestión de procesos. Por ejemplo, aquí podemos observar que la persona quien realiza la selección está en la capacidad de suministrar mayor número de tablillas a la persona quien va a cortar, pero la persona quien realiza el corte no está en la capacidad de ofrecer las mismas unidades a la persona quien va a biselarla. En ese caso, podríamos identificar que aquí está nuestro cuello de botella. Bien, según la empresa exportadora Paraíso, ellos aplican 20 personas para la selección y 20 personas para el corte. Sabemos que seleccionar las tablillas es mucho más sencillo que hacer un corte. Hacer un corte demanda más riesgo, más precisión y mucho más tiempo. Por ello, ofrecemos una alternativa de solución que vendría a ser acortar el número de personal, por ejemplo a 10, y aumentar en este caso las personas quienes van a cortar. Allí podríamos disminuir en este caso el número de stocks para poder quizás nivelar la cantidad de stocks que se tiene entre proceso y otro. Con esta alternativa de solución se podría generar una nueva ruta que sea mucho más fluida para que los clientes de la empresa Paraíso estén mucho más satisfechos y además las cargas y los productos les lleguen a tiempo. Bien, entonces aquí hemos presentado una aplicación directa de lo que viene a ser el libro Cadena Crítica. Muchas gracias.